término que actualmente se está utilizando son expresiones comportamentales de la sexualidad, que puede incluir una amplia gama, pero que en estos momentos y en los siguientes minutos me voy a referir únicamente al BDSM, siglas de bondage, dominación, sadismo y masoquismo. ¿Y por qué desde el Marqués de Sade? Porque ya Norma nos decía que el Marqués de Sade, ¿verdad?, fue casi el personaje emblemático que nos trae estas prácticas sexuales, muy gráficamente en sus libros, ¿no? Quien ha tenido la oportunidad de leerlo, sabe cómo es esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Es una realidad que este tipo de prácticas siguen siendo estigmatizadas. Y muchas veces es tan difícil entender cómo alguien, ¿verdad?, puede gustar de este tipo de prácticas. Vean la siguiente. Entonces, nada más vean cómo en esta cuestión dinámica, así como hemos avanzado en neurociencias, también hemos avanzado en la sexología. En cuanto al BDSM, ¿verdad?, hay un día internacional, ¿no? O sea, créanlo o no. Y esto es, bueno, nada más un promocional del año 2010, me dan la siguiente. Y así decíamos que si bien las expresiones comportamentales más satanizadas fueron en su momento el sadismo, que es una expresión en la cual los individuos gustan de infligir dolor físico, someter, vejar o sufrir o hacer que otros dependan de ello, y tenemos allá aquella imagen, ¿verdad?, donde una persona pende del aire colgada de varias cuerdas, ¿no?, lo cual obviamente no debe ser muy cómodo para nadie. Bueno, para esta persona sí, ¿verdad? La siguiente. Y en el otro lado estaría el masoquismo, que sería aquella persona que gusta del dolor físico, de la sumisión, de la vejación e incluso de la dependencia marcada de otra persona, ¿no? Y uno quizás viendo las imágenes se preguntaría cómo alguien puede disfrutar con esto, ¿no? Porque supuestamente, y tal como lo dice el DSM-4, esto está ligado a una búsqueda de placer. Y este placer, bueno, no podemos olvidar también, y lo comentábamos el otro día Norma y Juan Carlos conmigo, que así como hay muchas situaciones que tienen que ver con la sexualidad, en las cuales, como el mismo género, que es una construcción social, pues el placer igual es una construcción que, si bien pueda tener quizás, y eso nos lo va a contestar Juan Carlos, que es el experto, si es que hay una respuesta, tendría que ver a lo mejor con algún mecanismo neurofisiológico, también tiene que ver con estos condicionamientos externos que nos hacen, ¿verdad?, de alguna manera considerar el placer desde nuestro muy particular modo de verlo. Entonces, ¿podemos seguir, por favor? ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de prácticas, ¿no? Y estamos hablando de BDSM, bondage, ¿verdad?, en el cual una persona se asume y se queda en manos de la otra. Es impresionante cómo esto puede, bueno, se da, no cómo puede pasar, cómo se da. Dominación, disciplina, porque hay todo un proceso el cual se tiene que seguir para quienes practican este tipo de alternativas sexuales, dijéramos, ¿no?, o prácticas sexuales, ¿no? Sumisión, sadismo, ¿no?, que sería la S, y el masoquismo. Y aquí tenemos obviamente las cuestiones sociales que nos marcan como seres humanos, ¿no? ¿Cómo ve la sociedad este tipo de prácticas? ¿Qué se piensa del BDSM? ¿Qué se opina? ¿Cómo lo vemos particularmente desde el sistema de salud, el personal de salud, ¿no?, que acostumbramos casi siempre a medicalizar o patologizar situaciones, ¿no? Y las diferentes épocas, no es lo mismo, ya veíamos que al Marqués de Sade incluso lo condenaron a muerte por practicar estas cosas, ¿no?, a cómo se está dando hoy en día esta práctica sexual, ¿no? Y por supuesto lo más importante es cómo lo vive cada quien, ¿verdad?, desde esta situación, ya sea de quien lo realiza, de disfrute o placer, o de quien no lo realiza y pudiera incomodarle o molestarle. La siguiente. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que desde esa época hasta nuestros días, una época ya más moderna, hoy se está denominando
llamando BDSM, a las prácticas y aficiones sexuales relacionadas entre sí y que se podrían denominar sexualidad extrema no convencional. Me faltó ahí el no convencional. Así como hay deportes extremos, también hay prácticas sexuales extremas entre las cuales tendríamos este tipo de prácticas, ¿no? La próxima. Es así entonces que hoy estamos ante una práctica social, esto es una realidad. De repente uno puede encontrarse sorpresas si entra al internet y empieza a buscar clubs de BDSM, los va a encontrar. Así como hay clubs de swingers, hay clubs de N situaciones sexuales, igual baking, por decir otra práctica más moderna, igualito podemos encontrar clubs de práctica de BDSM. ¿Y qué envuelven? Pues obviamente, y a pesar de lo que se cree, ¿verdad?, este tipo de prácticas son relaciones consensuales de dominación y sumisión. O sea, no es que yo quiero y te voy a hacer daño porque a mí se me ocurrió, sino que hay todo un contexto dentro del cual ocurren estas prácticas. Y es así, entonces, de acuerdo a algunos autores, ¿verdad?, que en esto que es realmente un juego, realmente así se debe de mirar, donde todos son dóciles por dominación. Aunque hay esclavos y sumisos, hay toda una serie de reglas en las cuales, ¿verdad?, finalmente ambos somos sumisos porque nos atenemos a esas reglas. Y esto, ¿verdad?, es lo que es importante. Un poco la idea, aparte de hablar de esto, es desmitificar muchos de estos tipos de prácticas. Hoy estamos hablando de este en particular, pero bueno, hay otras muchas de las que pudiéramos estar platicando. Y es una parte del juego erótico, del juego sexual, que puede incluir incluso lo que se conoce como la asfixia erótica. Buscar no tener aire que te asfixie para incrementar el placer sexual, ¿no? Hecho que está documentado desde Kraft Ebing. La siguiente. Entonces, ¿verdad?, en este contexto en el que ocurren este tipo de prácticas, ¿no?, donde por ejemplo ahí vemos, ¿verdad?, un sumiso, ¿verdad?, y bueno, solo se percibe la pierna del ama, ¿no? Entonces, ¿verdad?, es una persona que gusta de ser sometido, vejado. ¿Y qué es importante? Pues que en este contexto, ¿verdad?, tenemos que seguir una serie de reglas, o se deben de seguir una serie de reglas. ¿Qué reglas son esas? Uno, que tiene que ser seguro. ¿Qué significa seguro? Significa que las personas que están realizando este tipo de prácticas cuentan con información sobre esta situación del BDSM, sobre qué materiales se usan, sobre qué materiales no se deben usar, sobre qué riesgos corren, ¿ah? Y todo eso debe de ser de manera suficiente. O sea, por eso debe de ser seguro, ¿no? La siguiente regla sería sensata. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar como muy de acuerdo en que cualquiera se puede retirar en el momento, pero que además no debe de estar velado por otras situaciones como puede ser el alcohol y la droga, porque de esta manera nuestra conciencia está alterada y podemos correr riesgos, ¿no? Y por último, consensuadas. Creo que si bien todas son importantes, esta sería la más importante porque, me das la siguiente, porque finalmente nos habla de que los participantes están de acuerdo en cómo van a realizar esta práctica, hasta dónde, cómo, en qué momento detenerse. Para ello también se habla de códigos, ¿verdad?, en los cuales la pareja se pone de acuerdo en una palabra clave, ¿verdad? Hay una serie de reglas para definir la palabra código, en la cual la persona, cuando escucha esa palabra, la otra se debe detener. O sea, hay el acuerdo implícito y explícito de que cualquiera se puede retirar en el momento que así lo decida, ¿no? Y por esto es importante seguir estas reglas. Ahora bien, más recientemente se habla ahora, como todos lo usamos en inglés, del riesgo asumido y consensuado para las prácticas sexuales alternativas o no convencionales, ¿no? Que significaría lo mismo dicho de otra manera. Así.
Entonces, finalmente, si nosotros recordamos hasta dónde puede llegar la práctica del BDSM, dónde te pueden amarrar, dónde te pueden poner una soga al cuello, dónde te pueden poner aparatos que te van a lastimar, ¿ya?, en diferentes partes del cuerpo, ¿ya? Quiere decir que la persona tiene confianza en la otra persona y se abandona, ¿ya?, totalmente, poniendo incluso su vida en manos del otro o de la otra, ¿no?, ya sea del amo o de la ama, ¿no? Y todo esto con el único fin de obtener gratificación sexual. A veces, ¿verdad?, hay de sumisiones a sumisiones, hay de dominaciones a dominaciones, ¿no? Todo depende de lo que la pareja decida o los participantes del juego consideren para poder realizar, ¿no? Así podemos ver desde lo más sencillo, a lo mejor nada más te amarro y te llevo como un perrito faldero o perrita faldera, ¿verdad?, hasta formas mucho más serias en las cuales hay uso de collares puntiagudos que tienen puntas de clavo, que van a generar dolor, ¿verdad?, en determinadas partes del cuerpo, y que este dolor, supuestamente, tal como lo perciben las personas participantes, les generan de alguna forma un incremento en el placer sexual, y por eso lo realizan. La siguiente. Entonces, ¿verdad?, aun cuando esto ha cambiado, y nada más por mencionarles algunas cosas, porque se hace investigación y también se hace investigación sobre este tipo de cosas, recientemente en 2010 se entrevistó a una serie de personas, 150 personas prácticamente, con estas características que ustedes pueden ver allá, 16 a 63 años, ¿verdad?, y la mayoría aprobó este tipo de prácticas. O sea, dijo, siempre y cuando se haga, ¿verdad?, la siguiente, siempre y cuando se haga por consenso, o sea, de acuerdo, que no haya daño y se busque elevar el placer, yo la apruebo. Ahora bien, la mayoría lo aprobó. Hubo quienes, por supuesto, no lo aprobaron, y esto también es válido y respetable, ¿no? La siguiente. ¿Por qué no lo aprobaron algunos? Pues, si es por imposición, olvídelo, para nada, ¿no? O si no tiene nada que ver con un vínculo afectivo, llámese amor o no, o si se trata de prácticas sadomasoquistas con dolor, pues para mí no. O sea, todavía tenemos esta ambigüedad en cómo se perciben este tipo de prácticas, ¿no?, aunque aparentemente estamos avanzando. Y también es una realidad, ¿verdad?, el otro estudio que hizo Pérez Ambrís, ella entrevistó a un grupo de gente que estaba dentro de un club BDSM, y finalmente lo que ella encuentra es que son personas normales, digo entre comillas normales, gente que estudia, gente que trabaja, gente joven, gente no tan joven, ¿verdad?, gente católica o de otra religión, casada, soltera, ¿verdad?, pero que finalmente tiene un gusto por este tipo de prácticas. O sea, nuevamente veamos cómo en la sexualidad, al parecer, los límites los pone cada quien. Así. Entonces, ya para finalizar, porque a mí lo que más me interesa es ver qué podemos obtener desde la neurociencia, ¿verdad?, a reserva de que tengamos un espacio de preguntas y respuestas o de diálogo. O sea, me surgen preguntas, ¿no?, muchas preguntas, pero dejo estas nada más. ¿Cómo alguien puede sentir placer sufriendo dolor? ¿Hasta dónde soy capaz o podría ser capaz de confiar mi vida a otra persona? ¿Existen mecanismos que nos expliquen este complejo mecanismo de dolor y o placer? No lo sé, pero al margen de cualquier respuesta, hoy, para mí, yo digo, BDSM, no para mí, pero sí para quien así lo decida.